Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y estoy muy contenta de que nos acompañen. Como cada lunes, ustedes saben que tenemos a invitadas e invitados de honor y el día de hoy no es la excepción. Contamos simplemente con Yasmín Pérez-Aro y con Indira Sandoval. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Y ustedes recordarán que hace 2 semanas vino un candidato de un partido político a hablarnos acerca de este proceso constituyente. Pero hoy quisimos hablar de este mismo proceso constituyente sin que sea de un tema partidario. Es decir, vamos a hablar sobre cómo es esa mirada constituyente de este proceso de la Constitución de la Ciudad de México desde una perspectiva distinta, de si nos pusiéramos unas gafas desde esa perspectiva de género, desde esa perspectiva de los derechos humanos de la mujer y además desde un ámbito que no es apartidista. Entonces, por eso tenemos estas grandes invitadas a quien yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Y bueno, antes de comenzar y que nos platiquen un poquito de este movimiento que ustedes tienen y esta asociación, que nos contaran un poquito de quiénes son ustedes. Empecemos contigo, por favor, Yasmín Pérez-Aro. Bueno, yo soy feminista, tengo digamos que distintos dimensiones de vida y de trabajo, pero bueno, desde el punto de vista académico, soy psicóloga, después hice una maestría en estudios de género en el Colegio de México, después estoy ya como doctorante en la recta final del doctorado en antropología social, tengo un diplomado superior en políticas para el desarrollo social por parte del CID, etcétera, pero creo que lo más importante aquí es el activismo feminista, ¿no?, que me ha tenido trabajando en torno a proyectos, en torno a política social y defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace ya aproximadamente 12 años. Entonces tú te defines a ti misma como feminista. Feminista. Bueno, y si alguien te pregunta qué es el feminismo, o sea, ¿qué es? Porque de repente se tergiversa mucho la información y cuando alguien habla de feminista, hay que decirlo, de repente decimos, híjole, si es feminista seguro odia a los hombres. Si es feminista, seguro está traumada porque le hicieron algo. Bueno. O seguramente tiene alguna tendencia distinta, sexual, ¿no? Que digo que no es que sea malo, simplemente que de repente empezamos a tener suposiciones. Entonces, ¿qué es ser feminista? Mira, yo me voy por la definición, digamos que más sencilla, y para mí feminista es aquella persona que defiende y se ocupa por la defensa de los derechos humanos de las personas, y particularmente en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, como personas. Así de simple, ¿no? Ya también el reconocimiento de que hay distintas expresiones del feminismo, somos distintas feministas, de distintas corrientes de pensamiento, desde distintas trincheras, miramos y observamos la reforma política, como bien dice, se aprobó en enero de este año, y que veíamos que tenía de entrada un déficit de legitimidad muy importante. Entre los asambleístas constituyentes iban a estar designados, digamos que para nosotras, por dedazo, ¿no? Otro elemento es que no se garantizaba la participación ciudadana ni la representatividad territorial, es decir, se está hablando de un proceso constituyente que va, de un documento que va a normar la vida de los y las ciudadanas de la Ciudad de México, pero que la Ciudad de México, al menos en este momento, se configura a partir de 16 demarcaciones territoriales, y no hay ningún mecanismo que garantice que esas 16 delegaciones estén debidamente representadas, de tal suerte que las necesidades tanto de la Cuauhtémoc como de Benito Juárez, pero también de Iztapalapa y Coajimalpa, estén recogidas y estén representadas. Y un elemento más que para nosotras es muy importante, y es que las mujeres desde hace décadas hemos sido actoras políticas fundamentales en la edificación y en los procesos democráticos de esta ciudad, y en este proceso constituyente prácticamente estábamos quedando al margen, ¿no? Digamos que en los mecanismos formales, y digamos que varias en distintos espacios dijimos, hey, no sin nosotras, ¿no? Y eso es como así surge esta organización que se llama Las Constituyentes CDMX. Y cuéntame un poquito, porque además ya nos contó, como dicen, tras bambalinas antes de empezar el programa, nos había dicho Yasmín que tú eres fundadora de este movimiento. Cuéntanos un poquito de eso. Pues cofundadora, Indira Sandoval, muchísimas gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Pues la verdad es que como activista feminista, pero además en el
2004 ni en 1917. Que posterior al anuncio de la aprobación de un dictamen, porque nos hubiera gustado de la declaración que hacen en un dictamen que modifica, sí, reglas fundamentales como la seguridad pública, como la generación de un congreso local y no una asamblea legislativa, como la posibilidad de generar alcaldías y no delegaciones, todavía se queda muy corto de la posibilidad de un municipio y de un cabildo con la autonomía. Por ejemplo, ¿qué posibilidades tendrá el acta de un consejo ciudadano, que es el órgano político que conformarán las concejalas y concejales, que en principio tendría que ser paritario? ¿Qué capacidad tendrá esa acta a la de un cabildo que es capaz de modificar ciertos temas de la vida cotidiana de una demarcación territorial específica? Entonces, las constituyentes, como bien lo comentaba Yasmín, sí tenemos una postura crítica ante el proceso oficial, que tiene que ver desde la deslegitimación en términos de democracia en la que se da, es decir, la soberanía como asamblea, como un proceso constituyente, no precisamente radica en la ciudadanía y en la decisión del pueblo. Vienen a determinarse 100 diputadas y diputados, de los cuales el 60% es electo, el 40% no, pero además el 60% en qué condiciones, ¿no? O sea, nos dijeron en enero hay ya un dictamen de reforma política, en abril se abre el registro, en junio ya pueden tener elecciones y en septiembre les presentamos su constitución y quién lo va a plasmar. Y esto tiene que ver. ¿Por qué decir sacarlo en fast track? Sí, va express, ¿no? Va demasiado express, claro, lo que tuvo que haber sido lo que implica un acontecimiento político, en tanto es el contrato social, político, económico, claro, de la Ciudad de México. Y esto tiene que ver con otro tipo de acuerdos. Yo traigo a la mesa a qué responde la reforma política del DF. No fue resultado de la cercanía del Ejecutivo local con el Ejecutivo federal en sexenios pasados, como tampoco es resultado benéfico de la distancia o de la cercanía del actual Ejecutivo local con el Ejecutivo federal. Claro. Es decir, hay reformas constitucionales como la energética, la fiscal, la laboral, digamos, la administrativa, que le llaman educativa, antes, previo a la reforma política, con otros componentes. ¿Y qué quiero decir? No sé si todo el auditorio identifica que para que haya una reforma constitucional se requiere de la aprobación de más del 50% de los congresos locales para hacer una reforma constitucional. Y entonces todas las reformas que ha tenido este país, nunca los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México hemos participado. Pero sí más de la mitad de los congresos del país participaron para aprobar o no, y los términos en los que se aprobaba, bueno, los términos los definió el Congreso de la Unión, pero sí participaron para generar cuál será la nueva postura política, social, digamos, el nuevo orden político en la Ciudad de México. Entonces ahí lo que nos estás diciendo es que otra vez se deja a un lado a la ciudadanía, que es básicamente la obligación que tienen los gobernantes para con nosotros, y entonces de acuerdo a eso ellos toman sus decisiones, sacan algo express en lugar de estar realmente consultándolos. Porque el tema no es que se politice o no, el asunto es que se partidice y además se colapse en un grupo menor. Me voy a un tema como el Pacto por México, que se minimiza a una rueda de 5 caballeros, ¿no? Que de la rueda redonda, porque vale la pena mencionar que no hay ninguna mujer y que tampoco creo que sea garantía en términos de la visión que actualmente haya o no mujeres dirigiendo un partido. Me refiero a que es en torno a los derechos, por ejemplo, el de las mujeres. El PAN dice no al aborto, el PRI dice no a la alerta de género, el tema de feminicidios, el PRD avala una serie de temas que se van ahí, entre ellos la reforma política del DF, que la meten en la mesa. La presidencia de la República dice todo bien y empieza un sexenio que la primer parte, el primer periodo de la primera legislatura de este sexenio no tiene como resultado a
la reforma del Distrito Federal. Y bueno, doy todo un contexto para decir por qué se vuelve necesario que mujeres de la Ciudad de México, de distintas visiones y sí con un carácter crítico, como lo es el feminismo. Y objetivo y apartidista, ¿no? Porque sí, es importante que no esté militamos, algunas de las que estamos en las constituyentes militamos en los partidos, pero no significa, y creo que es la valía del tema, que representemos ahí los intereses de los partidos, sino yo creo, bueno, en lo particular, yo milito en el feminismo y participo políticamente en varios espacios, entre ellos en las constituyentes y en algún partido político, pero eso no tiene que ver con ponderar el tema. Entonces, las constituyentes somos un movimiento con una plataforma, digamos, programática, con unos irrenunciables, que también privilegiando el tema territorial en términos de informar a la ciudadanía, pero además con un componente crítico del propio proceso oficial. Que eso es importante. Pues bueno, amigos, vamos a ir a un corte, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya, yo soy Carol Orozco y tenemos aquí el tema de las constituyentes de la Ciudad de México. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco y les recuerdo que estamos sobre el tema de la Constitución de la Ciudad de México y con base en eso tenemos de invitadas a Yasmín Pérez-Haro y a MX. Y continuando con este tema, a mí me encantaría, Yasmín, que nos contaras un poquito de ese contexto en el que estamos, por qué es importante hablar de estos temas y por qué es importante ponerse esa perspectiva de género en esta Constitución.
Bueno, sí creemos que el contexto es importante, importa mucho, porque no solo es señalar que este proceso constituyente es un proceso antidemocrático en sí mismo, sino que se está dando en un contexto en donde hay una debilidad de las instituciones, ¿no? Y estamos atravesando, sin duda alguna, por una crisis de derechos humanos muy importante a nivel nacional. Y la Ciudad de México, al menos desde 1997, se inauguró como una ciudad de libertades, ¿no? En una ciudad de derechos. Y creemos fundamental, no solo para los intereses de las y los ciudadanos en la Ciudad de México, sino para las mexicanas y para los mexicanos en todo el país, que la Ciudad de México permanezca, regresa además, porque creemos además que ha perdido un poco este carácter, pero que regrese a ser una ciudad democrática, donde se garanticen los derechos y libertades de todas y todos. Y por supuesto las feministas, desde distintas trincheras y espacios, que somos mujeres que tenemos una mirada crítica a los procesos, no solo en tanto que sean formales o informales, sino que son autoritarios, patriarcales, heteronormados, etcétera. Tenemos una mirada crítica, siempre y de verdad con la certeza de que queremos tener la agenda más progresista en términos políticos, ciudadanos y de movimientos sociales, ¿no? Porque las mujeres feministas estamos en la academia, estamos en las instituciones, pero estamos también en el magisterio y estamos también en todos y cada uno de los movimientos sociales. Todos los ámbitos. Claro, todos los movimientos sociales y todos los ámbitos buscando y promoviendo los procesos democráticos. Entonces, el que un proceso constituyente que tiene un carácter histórico, ¿no?, se dé en condiciones de déficit de legitimidad, con procesos profundamente antidemocráticos, representados en aquel vimos en la urna el 5 de junio, pero creo que creemos que es una mirada muy corta de la democracia. Sí, pero además, ¿no?, dicen que fue un fracaso, ¿no? Dicen que fue un fracaso porque muchos, la gente, los ciudadanos no sabíamos de qué se trataba, ¿no? No hubo información. Eso, porque además creemos que no solo es una disputa ideológica, es decir, de repente sí que creemos también que hay una andanada de las corrientes más conservadoras del país que están queriendo reapropiarse de lo que han perdido por la vía de la democracia, por la vía de las urnas y por la vía de la discusión política en las calles. Las corrientes más conservadoras del país y de la ciudad han perdido terreno y sin embargo quieren aprovechar este proceso constituyente para reacomodarse, ¿no?, en espacios que legítimamente habían perdido. Creo que ahí se instala y se inscribe el proceso de las constituyentes CDMX en particular, ¿no?, con una ruta muy clara que ha venido desde enero hasta la fecha y de aquí hacia lo que tenga que seguir, porque lo importante, nosotros hemos generado en este periodo procesos que han sido abiertos a la invitación de verdad abierta de todas las mujeres de distintas edades, de distintos ámbitos de acción, ya sea de activismo, etcétera, ¿no?, que buscamos incidir en este proceso constituyente. No hemos generado documentos, no hemos generado espacios, encuentros para la reflexión, para la discusión y para la elaboración, ¿no?, y de consensos. Lo que queremos es discutir lo que está sucediendo y compartir, al menos construir una mirada de qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Y de entrada, el piso mínimo que sí hemos encontrado a partir de miradas distintas, plurales y diversas, es que queremos que la Ciudad de México se conserve como una ciudad de libertades y de derechos, sobre todo para las mujeres. Y eso que estás diciendo es que los derechos que ya se han ganado, que sigan manteniéndose, es decir, que no se retroceda en ese tema. El principio de progresividad, ¿no? El principio de progresividad, que es el número 1 de nuestro documento de los irrenunciables, ¿no?, que es ni un paso atrás en los derechos conquistados, ¿no? El siguiente punto sería la ampliación de estos derechos, ¿no?, porque creemos que hay, si bien hemos desde el 97 hasta la fecha hemos
conquistado y hemos concretado, digamos, a partir de derechos y acciones muy concretas, largas batallas y luchas que hemos dado los distintos feminismos o los movimientos amplios de mujeres. También creemos que no está acabado, ¿no? Que hay que profundizarlo, pero además hay que pensar en la ciudad. Claro que esta constitución tiene que estar imaginándose una ciudad que no es la ciudad de hoy, es la ciudad que será en el 2050, con una población demográfica envejecida, con crisis ambientales severas, etc. Tenemos que ser también capaces de mirar, adelantarnos a aquellas crisis y situaciones y condiciones que están por venir y que creemos son fundamentales, no solo para las mujeres, sí para las mujeres, pero no solo, para todas y todos, ¿no? Y con base en eso, India, a mí me encantaría que nos contaras entonces si pudiéramos conceptualizar el tema de cuál es la visión, cuál es el objetivo que tienen las constituyentes y si tienen, tú mencionabas un tema de las irrenunciables, es decir, una serie de principios que ustedes están guiando, ¿cuáles podrían ser? Bueno, como comentaba Yasmín, ni un paso atrás en nuestros derechos bajo el principio de progresividad. Por supuesto que defendemos, y más en este momento de embate que vivimos en todo el país, de la vulneración del Estado laico. Por ejemplo, nosotras ponemos por delante la laicidad como parte del Estado, como parte de los principios democráticos en los que se rija el tema del principio pro persona, porque hablamos eso en términos con personas, más allá de su genitalidad, en términos de derechos. Hablamos de la posibilidad, además, Yasmín creo que no lo comentó, pero es además de la especialista en el tema, quien más afortunada todas las políticas de cuidado y de sustentabilidad de la vida. Es parte de nuestros documentos que queremos colocar en las agendas de la Ciudad de México, porque además reconocemos que la agenda económica, la agenda de justicia, la agenda laboral, la agenda política es la agenda de las mujeres. Cualquier retroceso que tenga la Constitución, en cualquiera de los ámbitos que sea, es un retroceso que implicaría o que impactaría 3 veces más grave en la vida de las mujeres. La parte de las disidencias sexogenéricas y el reconocimiento pleno de los derechos. ¿Y por qué decimos pleno? Porque es un traslado del régimen patriarcal decirle a la población diversa que se pueden casar y pueden tener hijos. Es decir, el deber ser de las personas. Pero no se está hablando de seguridad social, de créditos a la vivienda, de salud. Simplemente en el tema de la reproducción asistida, nos estamos quedando muy cortos ahí y solamente es gratuita y de acceso, a veces, de acceso gratuito, pero si tu sexualidad es en el esquema hetero, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá que enlistar una serie de irrenunciables que los tenemos, sí es con algunos objetivos muy concretos. Garantizar la participación política de las mujeres, la participación ciudadana, que como lo comentaba Yasmín, nosotras no la vemos con una mirada tan corta en términos del voto, tiene que ver con la información y con la trascendencia o incidencia efectiva que podamos tener la ciudadanía en este proceso. Yo me pregunto si estamos listas para alguna movilización en caso de un retroceso o de alguna maniobra que habría que revisarlo, porque del 100% de las y los constituyentes que ya recibieron su constancia, las reglas dicen que con 2/3 sacas cualquier tema. Los impuestos, los que fueron de dedazo, en sí representan poco más de 1/3. O sea, ese 40% que... 40%. Sí, uh-huh. Entonces tenemos el 40% ya de facto, de dedazo. Uh-huh. Entonces, y hay que decir exactamente lo que implica de dedazo. Claro. No decir, hablar de los que representan el 29% de la participación ciudadana, que es nada. Actualmente no hay ningún asambleísta, ni diputado federal del DF, ni diputado local por el DF, que represente, ya no digamos en votos, en firmas, lo que le pedían a un candidato independiente o candidata independiente que
tuviera solo para obtener el registro. Y ahí tenemos a nuestras compañeras Elsa Conde y Orfe Castillo, una fórmula de ciudad feminista, otro grupo de feministas en la Ciudad de México, y eso nos lleva a pensar si las feministas nos vamos a seguir dando el lujo de que eso pase o vamos a jugar con estas reglas o impulsaremos las propias además. Pero hablando de esa ruta, las constituyentes nos planteamos hacer un primer encuentro que nos permitiera ver de qué iba el proceso. Si íbamos a participar, si no, si solamente teníamos una opinión crítica al respecto, si solamente queríamos elaborar una serie de irrenunciables que tenía que ver con presentárselos a los grupos el grupo redactor, que dicho sea de paso es otro proceso no democrático que se definió también de facto, y demás, o sea, las candidatas y demás, decir que las constituyentes fuimos quienes sentamos cuando eran candidatas, que era todavía una gama más amplia que las que ahora son diputadas electas, feministas que se reivindican y que reconocemos como feministas, quienes pudimos hacer un diálogo para hacer una serie de compromisos que un poco más se han ido cristalizando por varias vías y por varios esfuerzos para lograr una bancada feminista en la Asamblea, porque no va a estar fácil, porque sí le tememos a la sobrerepresentación de la derecha, de la ultraderecha y de la izquierda conservadora en contra de nuestros derechos, porque no está fácil, porque también vemos que cualquier cosa puede pasar en Xicoténcatl de aquí a enero, y que probablemente ni nos enteremos, porque no va a estar fácil, porque requerimos tender puentes. Entonces, fuimos a un segundo encuentro donde dijimos, bueno, tenemos estos temas, habría que ampliarlos, habría que discutirlos o habría que sumar otros. Ese segundo encuentro ya se basó sobre mesas de trabajo donde no necesariamente se llegó al debate completo. Eso tratamos de hacerlo, o para eso se convocó a un espacio más amplio, como fue la Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la Ciudad de México, que el pasado 27 y 28 de agosto se instaló y se declaró en sesión permanente, y que bueno, ahora tiene un manifiesto, un plan de acción y algunos documentos que tienen que ver con cuál será nuestra tarea, porque identificamos que el proceso constituyente ni termina el 5 de febrero, que además que más que marketing político de esas fechas, viene toda la organización legislativa, viene la reglamentación, vienen las leyes secundarias, y ahí también nos tenemos que poner muy listas y tenemos que estar muy articuladas entre grupos feministas, porque uno de los objetivos también es ayudar al fortalecimiento de esto, que no significa que todas nos agarremos de la mano y estemos totalmente porque además pregunta, de repente la ciudadanía no sabe, pero hay muchos feminismos, ¿no? Entonces de repente dice, bueno, ¿cuál es? De repente la gente no sabe ni qué es el feminismo, que era lo que le preguntamos a Yasmín, y de repente cuando dices, bueno, ok, ya me asumo feminista, pero ¿qué tipo de feminista soy? ¿Hacia dónde voy? De repente también hay una mala información y se cree que si ya eres de un tipo de feminista no puedes tener ningún contacto con algún otro feminismo, o necesariamente estás en contra de todos los grupos conservadores. Bueno, habrá que ver, a lo mejor podría haber un espacio en donde hubiera un poco de empatía. ¿O ustedes están abiertos a tener diálogos con gente que... Pues tenemos unos mínimos, pero por supuesto que hay temas que son debates o no dados o no acabados en el propio feminismo, ¿no? Uno de ellos es sobre el trabajo sexual versus la abolición de todo tipo de temas que tengan que ver con la prostitución. Hay temas que tienen que ver con la participación política y electoral, en términos concretos. Hay quien dice que si ya participas en lo electoral, pues ya te chupó el diablo y ya no eres feminista, ¿no? Hay quienes pugnamos por la participación política electoral efectiva desde una perspectiva feminista, ¿no? Ahora, pero hay pisos mínimos, ¿no? Sí, pisos mínimos. ¿Y esos cuáles son, por ejemplo? El derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Creo que independientemente de las distintas corrientes feministas, incluso de mujeres que pueden no necesariamente identificarse con alguna corriente en particular, ¿no? Lo que sí establece un piso común entre quienes compartimos esta mirada feminista está, por ejemplo, el derecho de las mujeres a reivindicar
la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y decirlo con nombre y apellido, el derecho al aborto, claro, ¿no? Como un elemento sustantivo de reconocimiento de las libertades de las mujeres. Eso, digamos que está dentro de nuestros mínimos no negociables, ¿no? Que además no es una cuestión que nosotras estemos inventando, es una discusión que lleva décadas, ¿no? Por muchas mujeres en distintos ámbitos. También la reivindicación, como decía Indira, del Estado laico, ¿no? Y de procesos democráticos, creemos que eso es fundamental, y no solo como un asunto de un pliego petitorio, sino el reconocimiento de una historia, de la historia claro, que ha fundado el Estado y las instituciones que tenemos hoy en México, que además con una amenaza de ser debilitadas. y además que se muy haga efectivo, vulnerables, ¿no? Porque de repente Exacto. dices, ok, está en la Constitución, ¿no? El tema de la laicidad, pero de repente vemos temas tendenciosos en donde gente del gobierno está muy manipulada en ciertos sectores de las religiones, y bueno, eso evidentemente tergiversa pues la obligación que tienen los ciudadanos de tener ese Estado laico. Claro, tú decías hace un momento, si estábamos nosotras por el reconocimiento o por el generar puentes o alianzas con otras mujeres, con otros espacios. Yo creo que la respuesta es sí, en el sentido de que lo que a nosotras las feministas de distintos feminismos nos otorga una identidad, etcétera, sin duda alguna son elementos que son mínimos en nuestras luchas, pero también creemos que hay otros temas, como el tema de la participación política de las mujeres, o el reconocimiento a la necesidad de una vida libre de violencias, en plural, ¿no? Aún la reivindicación de derechos como la paridad o salud integral, o el derecho a cuidar y a ser cuidado, cuestiones que tienen que ver con derechos laborales, la reivindicación del derecho a la educación, pero una educación laica, igualitaria, incluyente, etcétera. Creo que en estos puntos tenemos coincidencias con otros grupos de ciudadanos y de ciudadanas, en donde podemos sin duda alguna abrir puentes de diálogo para establecer frentes necesarios, ¿no? Frentes necesarios, porque finalmente, si bien y sí reivindico a todos los lugares a donde vamos que la agenda feminista es una agenda sin duda alguna progresista, sin duda no, tampoco creo que esté peleada con otras agendas feministas y que están en la lucha por los derechos, no sé, las sindicalistas, por ejemplo, el magisterio, la reivindicación por la tierra, por derechos ambientales, etcétera. Claro, ¿no? Cosas que sumen. No, además, porque hay que subrayar de nuevo, la agenda feminista de ninguna manera es el apéndice o el capítulo 14, ¿no? De, sí, y niñas y mujeres. No, la agenda feminista es una agenda transversal. Para nosotras tenemos mucho que decir respecto a política pública, a salud, a educación, a la política fiscal, a uso del suelo, ¿no? Estamos, por ejemplo, las constituyentes por una justicia fiscal redistributiva, etcétera. Estamos en la política económica, en la política social, etcétera. Entonces, es una agenda transversal, y en la agenda transversal tienes que abrir puentes de diálogo. Que eso es importantísimo. Pues Sí. amigos, nos vamos a ir a un corte, no se vayan, estamos aquí platicando con TV Ya.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y les recuerdo que estamos con el tema de las constituyentes. Tenemos aquí a Yasmín Pérez-Haro y a Indira Sandoval, que nos están contando pues cómo surgió las constituyentes, cuál es su proyecto, cuál es su visión. Y antes del corte justamente nos estaban contando de todas las actividades que han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué otros proyectos tienen? Pues mira, somos mujeres, te decíamos al inicio que trabajamos de distintos ámbitos en la academia, en partidos políticos, algunas, otras no partidos políticos, pero en el activismo, etcétera. Y hemos emprendido una ruta primero para reunirnos nosotras, ampliar esta discusión, abrir esta discusión hacia mujeres que están trabajando en otros espacios, pero también hemos identificado, ¿no?, demandas específicas de otras mujeres, de otras compañeras que desde los feminismos o fuera de ellos, ¿no?, solicitan y piden. Por ejemplo, uno de ellos es la demanda de espacios de formación y de discusión y de participación. Un poco en respuesta a este tipo de demandas, uno de los proyectos que se abrieron fue la Escuela de Verano Feminista. Fue un proyecto que está ya prácticamente terminando, ¿no? Se extendió una sesión más, pero fue un proyecto muy interesante porque fue una iniciativa que surgió a partir de la demanda y la necesidad expresada por varias mujeres, ¿no?, de formarse, ¿no? Digamos que sobre todo mujeres que están o fuera de los partidos políticos o fuera de los procesos académicos, pero que están desde su colonia, desde su organización, etcétera, incluso mujeres de a pie, digamos, que están en la necesidad de encontrar espacios de información, de reflexión, de debate, etcétera. Entonces, se abrió esto con una, además, con una demanda, tuvimos que decir, ya no podemos, compañeras, porque hemos tenido en promedio, sí, entre 45 y 50 mujeres cada sábado durante 8 o 9 semanas ya. Oye, perdón, y eso es un reflejo que te dice, a final de cuentas,
de... compromiso, es decir, es un compromiso el tema de la todas y que también tenemos algunos postulados al respecto a este tema que tiene que ver también con el colonialismo de nosotras, somos las que vamos a enseñar, pero tiene que ver con que no es precisamente en los espacios de participación ciudadana donde se puede realizar de facto, viene una forma a revisar o a reivindicar los temas donde al respecto vemos el propio proceso. Entonces, creo que también la escuela debe ver formativo y organizativo. Entonces, desde informar cuál era la visión crítica de todo este proceso, a quienes se interesaron poder iniciar un proceso formativo desde nuestras perspectivas hacia intereses propios de la agenda feminista, pero también del propio proceso constituyente, y organizativo, que estamos desde otros espacios más amplios, como lo es la propia Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la Ciudad de México, que es importante decirlo, por mínimo que parezca, que haya un esfuerzo no paralelo ni en términos de sombra de la constituyente oficial, sino decir, sí hay una constituyente oficial, sí hay esto, pero hay una constituyente feminista y de mujeres que somos mujeres que estamos discutiendo el proceso constituyente, no solo la agenda, y me voy a permitir decirlo, uterina, como se ha planteado que solamente nos interesa o que es solo de nuestro interés, sí lo es, pero que se ha planteado que es solo de nuestro interés, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el tema del derecho a decidir, y que no son de nuestra agenda o de nuestra incumbencia temas que tengan que ver con la administración de la justicia, con la procuración, con la economía, con la gobernanza, con temas. Entonces, sí es muy importante recalcarlo porque de repente pareciera que la agenda de las mujeres es específica y está metida en un solo cajoncito, claro, ¿no? Y ahí en esa agenda y en las rutas y en procesos que se han abierto, hemos planteado no frenar el proceso de participación ciudadana desde la perspectiva feminista en la propia asamblea en sí, o en la propia escuela, o en los encuentros que hemos tenido, sino la conformación de un grupo multidisciplinario de trabajo que pueda dar seguimiento o paso a nuestra participación durante el proceso de armonización legislativa y reglamentario, será muy importante. El observatorio para ver cómo se va dando este posicionamiento de los temas de la agenda en el proceso de la elaboración de la Constitución y en el segundo, que es el reglamentario, también es un proceso de participación ciudadana y de participación política. El propio tema de la paridad es en sí un tema que tendríamos que estar cuidando mucho porque podemos caer en la trampa. Yo recuerdo que en la administración pasada, cuando había el jefe de delegacional de Miguel Hidalgo, presumía que era la única delegación que tenía paridad en toda su administración. Que si tú revisabas la nómina tenía 50% hombres y 50% mujeres, pero no tenía una sola directora general, ¿no? Terrible. O sea, de directoras de área para abajo. Pero ahora no solamente estamos hablando de ese tema, estamos hablando de los consejos electorales, consejos ciudadanos, de las concejalas y concejales, estamos hablando de las reglas que hablan de regir la nueva administración del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, del propio órgano político como lo es el Congreso local, y el tema del Poder Judicial, que tiene que ver con la paridad en todos los órdenes y niveles. Y nosotras aspiramos a la paridad y la representación sustantiva, ¿no? No solamente es cuántos están ahí, cuántos hombres y cuántas mujeres, sino quiénes, claro, y a quién representan y de qué procesos democráticos emanan, ¿no? Por lo tanto, allí es lo que ustedes dicen, o sea, este proceso que ustedes están haciendo, pues va para largo, o sea, las constituyentes tienen para seguir avanzando, ¿no? Pues las constituyentes y ahora la propia Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la Ciudad de México. Chicas, nos quedan solo 5 minutitos, entonces a mí me encantaría que ustedes nos dieran a todo el público los datos de contacto para que si hay mujeres que quisieran acercarse a ustedes, que quisieran ir a estas escuelas de verano feminista o ya después va a ser de invierno, no sé, que saquen muchas escuelas, yo les deseo mucho éxito en eso. Me encantaría que nos contaran un poquito de qué contactos hay para que pudieran, pues la gente saber, ¿no?
Pues ¿A dónde se pueden acercar? Pues estamos en redes, ¿no? Estamos en Twitter como @lasconsti, CDMX, estamos en Facebook como Las Constituyentes CDMX, está en la página... la página web que es lasconstituyentescdmx.wordpress.com y nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir es lasconstituyentescdmx@gmail.com. O sea, lo podemos repetir, lasconstituyentescdmx@gmail.com y la página web es lasconstituyentescdmx.wordpress.com. Ahí van a encontrar además los documentos que son nuestra declaratoria política, nuestros irrenunciables, etcétera, y reivindicar que este es un espacio amplio y abierto a las expresiones de distintas mujeres, de distintos feminismos, incluso de aquellas que no terminan por reconocer sus feminismos, pero que están por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Claro, ¿no? porque no necesariamente entonces tienen que ir mujeres que se digan así No. feministas, ¿no? O sea, ustedes Pues están estamos abiertas. somos feministas, ¿no? Claramente, pero también estamos en el reconocimiento de que como este es un ejercicio que busca ser horizontal, abierto, plural y diverso, que hay muchas mujeres que no terminan por, tal vez por definir muy bien de qué va el asunto del feminismo, pero reivindican su lucha cotidiana por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y sin duda alguna es un espacio que compartimos con ellas. Sí. Perdón, a mí me gustaría agregar, pues, el apellido, o más bien los apellidos de las constituyentes, ¿no? Claro. Que tiene que ver justo con la pluralidad de la que habla Yasmín, porque las constituyentes no solamente tenemos una consigna, que no es tanto decirla, sino sostenerla se ha vuelto lo más complicado, pero hemos ido tomando el desafío. Las constituyentes nos pronunciamos por una constitución democrática, ciudadana, diversa, incluyente, ¿no? Popular, y esto implica que nuestras prácticas tendríamos que estar generando las condiciones de horizontalidad, de inclusión, de diálogo, de puente, de sostener desde nuestros propios postulados el cómo y el por qué tendría que lograrse esta constitución. Más allá, que por supuesto lo buscamos, la incidencia efectiva Sí, claro. ante el proceso oficial, pero más allá de eso, en nuestra propia práctica de estar garantizando un espacio ciudadano, popular, democrático, diverso, abierto, porque además no hay de otra como las propias feministas lo veríamos, y además en este proceso democrático, pues si las mujeres no están, pues la democracia no sería democrático sin nuestra participación, ¿no? Bueno, pues de verdad les quiero agradecer de parte de Platicando con TVIA por haber estado aquí con nosotros. Amigos, ya saben ustedes toda la información que tiene tanto Yasmín Pérez Haro como Indira Sandoval acerca de este movimiento Las Constituyentes de la Ciudad de México. Les deseamos muchísimo éxito. Por supuesto, esta casa las tienen abiertas ustedes cuando quieran venir. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes en otra emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y que tengan muy buena tarde.